Entonces me presento, mi nombre es José Osa, yo soy enfermero, más de 22 años de experiencia en cuidados intensivos y UCI pediátrica, con mi especialización en administración de salud y estuve coordinando unidades de cuidados intensivos durante la pandemia, alrededor de unos 4 o 5 años. Soy experto en accesos vasculares, con diplomado en inserción de PIC ecoguiado de la Universidad Javeriana y en Banaco, acá de Cali. Y soy el especialista en todo lo que es la línea de anestesia regional y accesos vasculares para la compañía B. Braun Medical. Entonces, pues tengo mi conflicto de interés con la compañía Braun Medical y entonces vamos a revisar un poco pues, de los dispositivos que ustedes tienen en la institución. Lo que quiero presentarles en este momento es cómo logramos disminuir la tasa de fallos en los catéteres, ¿cierto? Entonces, uno de los principales limitantes que vemos es el conocimiento, ¿cierto? A veces los enfermeros tienen sus habilidades porque llevan unos 10 años, 5 años trabajando en su rol como enfermero en estas actividades, pero nos vamos quedando con lo que aprendimos hace 5 o 10 años. Entonces debemos fortalecer ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues revisando todas estas guías basadas en la evidencia. También debemos tener una actitud frente a nuestro paciente, frente a nuestras asignaciones, una muy buena comunicación y estar motivados con lo que nos gusta hacer. Cuando unimos todo este tipo de factores, pues vamos a tener una competencia en la terapia de infusión muy buena. Las guías que vamos a revisar hoy son de la INS, que es la Sociedad de Enfermeras de Infusiones. Son las enfermeras de Estados Unidos que publican estándares basados en la evidencia. Esos estándares les llegan a ellas de todo el mundo. Lo que hacen es analizarlos y publicarlos en todos sus en todas las publicaciones que hacen. Generalmente publican cada 3 años. También vamos a ver qué dice la ESPEN, que es toda la Sociedad Europea de Nutrición, y la ASPEN, que es la Sociedad Americana de Nutrición. Todas estas organizaciones publican sus estándares en el Congreso de WOCOVA, que es un congreso internacional que se hace cada 2 años. Entonces vamos a ver qué dicen estas organizaciones en cuanto a la terapia de infusión en la administración de nutriciones parenterales. Bueno, entonces debemos entender que la nutrición en un paciente es un reto. Y no es solo un reto del médico, es un reto de todo el equipo que está tratando a este paciente. Entonces es un reto tanto para el enfermero como para el nutricionista, y también debemos vincular lo que es el fisioterapeuta, que también tiene que ver mucho en la recuperación de este paciente que está crítico recibiendo una nutrición parenteral. Entonces el paciente tiene unas necesidades. ¿Qué necesidades va a tener este paciente? Pues va a tener necesidades de proteínas, fibras, carbohidratos, lípidos para cumplir con todo su proceso metabólico. También tiene unas patologías asociadas, que puede ser un paciente entonces diabético, hipertenso o con alteraciones metabólicas. Y también allí también interviene el factor de recursos, como recursos económicos de la institución, recursos humanos y recurso tecnológico. Entonces, podemos formular una nutrición, pero la institución no tiene el recurso para comprarla o no está en Colombia, pues no vamos a tener un buen objetivo. Entonces, se define la nutrición y la vía de administración del paciente. Ese equipo multidisciplinario va a definir entonces cuál es la mejor vía de administración para el inicio de esa nutrición parenteral. Mientras más temprano iniciemos una nutrición a un paciente, los estudios nos muestran que disminuye la mortalidad del paciente y su recuperación va a ser más pronta. Entonces, entendiendo un poco esto, vamos a mirar que la nutrición parenteral tiene todos estos componentes, y aquí estamos viendo la NutriFlex, que es la nutrición parenteral que comercializa B. Braun Medical. Tenemos una NutriFlex Peri, que es la periférica. ¿Y por qué es periférica? Sencillamente porque tiene una osmolaridad de 840 o de 700,
que es una osmolaridad que se ajusta a vía periférica. Pero vamos a entender un poco cómo podemos administrar este tipo de osmolaridad a través de las venas periféricas. También tenemos una Nutriflex Lipid Special, que ya tiene un lípido ya de mejor calidad, entonces por eso tiene este nombre. O tenemos la Nutriflex Omega Special, que ya es una nutrición con una osmolaridad de 1545. Entonces esta osmolaridad tan alta, con unos ácidos grasos más efectivos, no debe pasar por una vía periférica, ya debe ser una vía central. Entonces acá es donde estos especialistas definen cuál es la mejor nutrición que va a necesitar este paciente de acuerdo a los requerimientos diarios. Entonces, ¿cómo entiendo yo cuando una nutrición me puede afectar el acceso venoso? ¿Y cómo elijo el mejor acceso venoso para esas nutriciones que acabamos de ver? Entonces tenemos que revisar es el potencial de agresión de la nutrición parenteral. ¿Y cómo revisamos ese potencial? La ASPEN me dice que la Asociación Americana de Nutrición me dice que la tolerancia de una nutrición periférica debe ser de menos de 900 miliosmoles por litro. Y la europea me dice que para que una nutrición no genere flebitis debe ser de menos de 700 miliosmoles por litro. Entonces, las instituciones escogen un valor intermedio, generalmente la colocan en 800, ¿cierto? Toleran unas nutriciones periféricas menos de 800 miliosmoles. Muy poco llegan hasta el 900, porque 900 ya es como el límite superior. Entonces, entendiendo esto, la Nutriflex Peri sería la ideal para administrar por vía periférica. Hay que entender que también que la osmolaridad de la sangre es de 285 a 310. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una osmolaridad de 700, pero la osmolaridad de la sangre es de 310, me puede afectar la íntima en alguno de estos días en los cuales está recibiendo la nutrición, y ya más adelante les voy a explicar por qué. Primero entendamos entonces cuál es la tolerancia de nutriciones según osmolaridades que resisten las venas. Si tenemos una nutrición de 950 miliosmoles, debemos administrarla por una vía central. Si tenemos ya una de 840, podría ir por una vena periférica, pero hay que elegir muy bien esa vena. En medicamentos es diferente. La osmolaridad de las guías nos indica que la osmolaridad en medicamentos debe ser menor a 600 miliosmoles por litro. Ya es diferente a la nutrición parenteral. Mire, la nutrición parenteral nos permite una osmolaridad más alta. En los medicamentos, no, máximo son 600. Entonces es el caso de los medios de contraste. Los medios de contraste son vesicantes porque tienen osmolaridades mayor a 550 y superan los 600. Por eso son tan peligrosos administrarlos por venas que no sean las adecuadas. Además, a esto se le suma la viscosidad. Son hiperosmolares, pero también son muy viscosos. Entonces, eso es lo que lo hace que sea más peligroso. Entonces, una destroza al 50% tiene una osmolaridad de 2.525 miliosmoles. Quiere decir que si usted coloca un bolo de destroza directo a un paciente en una vena, rápidamente lo va a generar una necrosis, o sea, lo quema porque es vesicante. Aquí tenemos la nutrición que es de 840 miliosmoles. No es vesicante, pero es irritante. Entonces, al ser irritante me va a generar flebitis química. Entonces, ¿cómo evito yo que esta nutrición que va a ser periférica no me genere flebitis química? Entonces, vamos a ver aquí más adelante. El potencial de agresión de estas nutriciones, entonces, se mide por si es vesicante o irritante. Cuando son vesicantes son aquellas nutriciones o medicamentos que generan necrosis tisular. Entonces aquí vemos una mano de un paciente que tuvo una extravasación de una nutrición parenteral con una osmolaridad muy alta y lo que le generó fue una quemadura. Y acá vemos un paciente que tenía una nutrición con una osmolaridad de 700, tuvo una irritación. No hay quemadura, pero sí provocó una irritación. Entonces debemos conocer la tasa de osmolaridad permitida para un catéter venoso periférico, o sea, un PIVC, quiere decir catéter venoso de inserción periférica. Entonces, ¿cuál es la tasa de osmolaridad permitida?
Entonces, la tasa de osmolaridad permitida se define como el número de miliosmoles infundidos por una hora a través de una vena periférica. El rango máximo permitido es de 84 miliosmoles por hora. Ya vamos a hacer el cálculo y debe entonces al paciente pasarle por la vena máximo 84 miliosmoles por hora. Entonces, la infusión ordenada en mililitros hora, ¿cierto? Entonces el doctor dice, vamos a colocar esta peri en este ejemplo, a 80 mililitros hora. Entonces, infusión ordenada, 80 mililitros hora. Entonces, si tiene una nutrición parenteral con una osmolaridad de 840 miliosmoles por litro y un goteo de infusión a 80 mililitros hora, lo que va a hacer es, se convierte el goteo de la infusión en mililitros hora, ¿cierto?, a litros por hora. ¿Y cómo lo hago? El 80, que era los mililitros hora, lo divido por 1000, que es el litro. Eso me da 0.08 litros hora. Entonces se calcula la osmolaridad por hora multiplicando la osmolaridad total de la nutrición, que es 840, y la multiplico por este resultado de 0.08 litros hora, y el resultado me da la tasa de osmolaridad, que es de 67.2 miliosmoles hora. Recuerde que lo máximo es 84, o sea que esta tasa de osmolaridad está ajustada para que pase por una vena periférica. Pero 840 es una osmolaridad, ¿cierto?, acercándose ya al 90, es irritante. Entonces, ¿qué debo yo hacer para que no me genere flebitis, ¿cierto? Porque, sí es periférica, pero estoy lleno de flebitis, ¿qué pasa? Ya vamos a ver entonces. Para eso está una elección del acceso venoso y se llama la guía MAGIC, que también la conocemos como el algoritmo de Michigan. La guía MAGIC me dice qué dispositivo debo usar de acuerdo a los días de tratamiento, al pH y a la osmolaridad de la solución. Entonces, si vamos a utilizar una solución que es menos de 900 miliosmoles y un pH entre 5 y 9 y el paciente va a estar menos de una semana hospitalizada, yo puedo usar un catéter corto o un catéter de línea media. Si el paciente va a estar más de una semana y tiene osmolaridades muy altas, mayores a 900, o pHs muy bajos, por debajo de 5, mayor de 9, ya voy a tener que pensar en insertar al paciente un catéter PICC, un catéter SICK, que son los catéteres yugulares o subclavios. O si va a estar más tiempo, mayor a 3 meses, voy a pensar ya en un puerto implantable. Por los puertos implantables también se pueden administrar nutriciones parenterales. Lo que pasa es que solo quedaría dedicado para la nutrición parenteral porque no puedo mezclar varios medicamentos por esta vía. Entonces, después de haber hecho un análisis, identifico los dispositivos que tengo en la institución y escojo el adecuado para el paciente. Entonces, para las nutriciones parenterales periféricas, las guías de la ASPEN y la ESPEN y también la INS, que es la Sociedad de Enfermeras de Infusiones, recomiendan que estas nutriciones se administren por catéteres número 22. No podemos pensar ya en 20 ni en 18. Lo recomendado por ellos es el catéter 22. ¿Por qué? Porque me permite que tenga más flujo de sangre. Y cuando hay más flujo de sangre hay hemodilución. Entonces, si estás colocando una osmolaridad de 840 a una vena que tiene muy buen flujo de sangre, esa osmolaridad se va a combinar con la sangre y no va a alcanzar a tocar la íntima de la vena protegiéndola. Pero cuando colocas un catéter 20 o un 18 en una vena más delgada, va a pasar la TPN pura, digámoslo así, y no va a permitir que la sangre fluya adecuadamente a través del vaso y la íntima se va a irritar porque va a estar en contacto con una osmolaridad que es más alta de la que ella está acostumbrada. Por eso tiene el nombre de íntima, porque íntima es algo que yo no veo, algo íntimo mío, yo no lo contaría a nadie, ¿cierto? Algo de pronto que le contaría a alguna persona de confianza. La íntima tiene ese nombre porque solo le gusta estar en contacto con la sangre y con ningún otro tipo de solución. Un catéter PICC no tiene ningún problema. Catéter PICC es un catéter central de inserción periférica. Tú le puedes colocar una nutrición parenteral con osmolaridades mayor a 900.
Entonces no hay problema porque es un catéter central. Y para que sea un catéter central debe quedar en la unión cavatrial. En la punta debe quedar en la unión cavatrial. Lo mismo pasa con los SIG. CERTOFIX es un catéter de inserción central. Su punta va a quedar en la unión cavatrial, puede colocar cualquier tipo de osmolaridad y pH. Y los TIVAT son los dispositivos de acceso vascular totalmente implantable que también se puede administrar cualquier tipo de solución con osmolaridades altas o medicamentos con pHs extremos, ácidos o muy alcalinos. No hay problema. Entonces, ¿cuál es el sitio de inserción para colocar ese catéter 22 hablando del acceso venoso periférico? Entonces, voy a administrar una nutrición parenteral, pienso en un catéter 22. ¿Y dónde debe ir ubicado? En el antebrazo. ¿Y en qué parte del antebrazo? En el tercio medio de ese antebrazo. Hay un método que se llama el método SIM. Este que vemos acá, método SIM, quiere decir método de inserción por zonas. Este método fue patentado en Italia por la Gabelcel, que es una sociedad de accesos vasculares italiana, y ha sido adoptada a nivel mundial. Y hay métodos SIM para todo. Hay para catéteres centrales, para PIC, para líneas medias, y aquí vemos el SIM para venas periféricas. Entonces, en este lugar es donde debo canalizar el paciente para una nutrición parenteral, en el tercio medio. No se puede canalizar en el dorso de la mano, en las metacarpianas no, porque no hay buen flujo de sangre y el diámetro de estas venas son muy delgadas. Y en el pliegue no se puede canalizar porque aquí el paciente hace movimientos y vamos a tener una flebitis mecánica. Acá en el tercio medio del brazo está la vena basílica, está la cefálica y está la media cubital. Son venas de grueso calibre por las cuales pasan buen flujo de sangre y son las venas adecuadas para esa nutrición parenteral. Pero los pacientes son muy difíciles, ¿cierto? Me dice la enfermera, no, pero es que en el antebrazo yo no le veo vena. Además, este paciente ya lleva 15 días hospitalizado y después de 15 días es que le ordenaron nutrición parenteral y ya no tiene capital venoso. El capital venoso lo perdió porque lo teníamos que canalizar muchas veces. Entonces, tenemos que comenzar a recurrir a tecnología. Entonces, la primera tecnología para poder encontrar un acceso venoso es el visualizador de venas. Un visualizador de venas me ayuda a ver esas venas que yo no las puedo palpar o no las puedo ver a simple vista colocándole el torniquete. Entonces me guía y me diagnostica si la vena está buena. Entonces, esto es una evaluación superficial de las venas. Y lo que hace la enfermera es palparlas e identificarlas. Esa ayuda. También nos ayuda a tener un catéter de calidad. En el mercado hay demasiadas marcas de catéter porque el catéter es de venta masiva. Es como algo omnipresente, está en todas partes, en todas las clínicas hay catéteres, pero hay catéteres de buena calidad, otros que no son de tanta, hay de un material, de otro material. Entonces, sí quiero contarles que Braun tiene su Introcan Septi, que es un catéter con todos los estándares de calidad. Sabe que Braun es una compañía alemana y tiene un catéter de poliuretano. El poliuretano es un material biocompatible y es termoflexible. ¿Qué quiere decir esto? Que se torna blando cuando está en contacto con el calor corporal. Los catéteres hace algunos años se fabricaban en teflón y eso era un material muy rígido y generaba mucha flebitis. Ahora no, ahora son de poliuretano. Con unas características muy importantes, voy a decirle nomás unas de las tantas que tiene, y uno es su bisel. El bisel es tribiselado, pero de corte posterior. ¿Qué me permite este corte posterior del bisel? Manejar varios ángulos de inserción y menos dolor al paciente hacer la punción. También tiene un sistema de doble retorno. A esta cámara de retorno donde nosotros vemos cuando llega la sangre, yo la llamo el GPS del catéter. Y un GPS, ¿para qué me sirve? Para ubicarme a un lugar que no conozco. Entonces hay que estar pendiente del GPS, o sea, de la cámara. Apenas salga su primer gotica de sangre, quiere decir que ya estoy tocando la vena y que tengo que modificar mi técnica o bajar el ángulo y insertar el catéter en esta vena como todos lo hacemos, ¿vale? Y además, pues tiene su sistema de seguridad pasiva, el cual cuando retiras la aguja, se protege el bisel con este escudo, evitando las malas praxis y punciones accidentales en el personal. Entonces, elegir un catéter 22 lo que me permite es ocupar el espacio de la vena entre un 35 y 45% de ese vaso. Pues, ¿de qué vaso? De la cefálica, de la basílica o de la medial cubital.
Las metacarpianas, si usted coloca un 22 en una vena metacarpiana, va a estar ocupando más del 45%, entonces le va a dar al paciente una flebitis rápidamente porque no favorece la hemodilución. Entonces la hemodilución es ese flujo de sangre. El diámetro de la vena y la velocidad del flujo del catéter también debemos conocerlo. ¿Dónde encontramos el diámetro del catéter y el flujo del catéter? Detrás del empaque. Cuando usted va a abrir un catéter, va a encontrar una información en el empaque. ¿Qué información encuentra? PUR, quiere decir que es de poliuretano. 22G, quiere decir que el catéter es de 22 Gauss, que es el diámetro externo. Y vamos a ver, interno, perdón, y vamos a ver que aquí dice 0.9 milímetros, que es el diámetro externo, o sea, su parte externa mide 0.9 milímetros y su parte interna mide 22 Gauss y tiene una longitud de 25 milímetros. Es un catéter corto porque mide 25. Un catéter de los otros 20 o 18 mide 32 milímetros y tiene un flujo de 35 mililitros por minuto. Entonces, un catéter 22 en una vena del antebrazo basílica y cefálica que mide 6 milímetros va a quedar flotando y va a haber un flujo de 60 mililitros por minuto y este catéter resiste 35 de flujo, o sea que ahí queda perfecto en esa vena y no me va a generar ningún signo de flebitis. Si colocamos un catéter 18 que mide 1.3 en una metacarpiana que mide 2 milímetros, va a ocupar más del 50% del vaso. Además, el flujo de un catéter 18 es de 105 mililitros por minuto. A una vena metacarpiana que tolera apenas 10 o 20 mililitros por minuto, esa venita al día siguiente se va a reventar. ¿Por qué? Hace un daño endotelial porque estás pasando un flujo más alto de lo que la vena resiste. Entonces son venitas que los enfermeros o los auxiliares escogen solo para el turno, porque al otro día toca volver a canalizarla. ¿Y por qué? Porque debemos proteger la estructura básica del vaso, ¿cierto? ¿Qué debemos proteger? La íntima. Mire, la capa interna es un endotelio que se llama íntima y tiene ese nombre porque es algo que está protegido, algo oculto, algo muy de la vena y solo puede pasar sangre. Cuando tú colocas nutrición parenteral, la íntima se va a irritar y se va a generar una flebitis química porque estás colocando una osmolaridad a la cual ella no fue diseñada. Ella está diseñada para osmolaridades de 280 a 310. Pues por eso debo garantizar de que el catéter quede pequeño en esta vena. ¿Qué catéteres entonces tenemos para administrar nutrición? ¿Cierto? Entonces, no, es que el mito del catéter 18 corre rápidamente, ¿cierto? Uno pregunta en una institución cuál es el catéter que usted más usa y casi todo el mundo dice 18. Ya afortunadamente eso ha cambiado y ahora yo visito muchas instituciones y ya por lo menos dicen 20 o 22, ya el 18 como que solo lo dejan para casos especiales. ¿Cuáles? Pues un sangrado, un paciente que esté avaliado, una materna que vaya a sangrar, el que va para cirugía, casos especiales, pero el paciente que está hospitalizado prolongadamente, un 22 o un 20. ¿Qué pasa con el 22? Es la longitud. Mire, cuando tú tienes un paciente obeso y quieres ponerle un 22, a veces no le va a alcanzar a llegar a la vena porque el 22 mide 25 milímetros, mientras que el 20 mide 32 milímetros. Entonces, mi catéter debe quedar por lo menos las 2/3 partes dentro del vaso. Cuando queda solo la primera parte dentro del vaso, el catéter se desaloja al día siguiente, como vemos en esta foto. El catéter quedó dentro de la vena, había muy buen retorno. Al otro día fue la enfermera y mira dónde estaba el catéter, se desalojó, se salió de la vena y fue en el tejido celular subcutáneo, generándole una extravasación al paciente. Entonces los visualizadores me miden también la profundidad de la vena. Tenemos venas superficiales a 0.2 milímetros o venitas a 0.4 milímetros o más, máximo a 0.5 milímetros para una vena superficial. Ya cuando son mayores a 0.5, yo ya debo recurrir a un ecógrafo. Y el ecógrafo, para esas venas ya que están a mayor de 0.5 milímetros, digamos que a 1 centímetro, ya debo realizar la punción es con un catéter largo. Y ya en Brown vamos a tener los catéteres que se llaman Deep Access, o sea, catéteres de acceso profundo. Miden 64 milímetros. Un catéter convencional 20 mide 32 milímetros. Ahora vamos a tener un catéter 22 de 64 milímetros.
ya alineándonos a las recomendaciones de estas organizaciones internacionales que me dicen que analice el paciente con un 22, pero si actualmente tengo un 22 de 25 milímetros, pues no me va a quedar cortico, ¿cierto? Para coger venitas más profundas. Ya con este catéter no vamos a tener ese problema, pero sí hay que entrenar al personal a canalizar con ecografía porque esas venitas más profundas necesitan ecógrafos, ¿vale? Evite las multipunciones. Las multipunciones, mira lo que le ocurrió a este paciente que iba para una imagen diagnóstica, había que hacerle un angiotac y la enfermera trató de canalizarlo con un catéter 18 y lo puncionó varias veces hasta que logró canalizarlo, pero la vena quedó llena de agujeritos y cuando fue al angiotac conectaron el inyector, el cual envía una velocidad, una presión, perdón, de 325 psi y un caudal de 6 mililitros por segundo, pues esa vena con todos estos huequitos se reventó y todo el medio de contraste se le quedó a la señora aquí debajo del tejido celular subcutáneo. Y recuerde que el medio de contraste es hiperosmolar, pero también es viscoso, es como si fuera un aceite, entonces queda haciéndole presión a los nervios, a las arterias, a los vasos y el paciente termina con un síndrome compartimental, el cual debe tener una fasiotomía y una recuperación por cirugía plástica y terapia enterostomal por una mala práctica de una enfermera que trató de canalizar el paciente como fuera. ¿Sí? Entonces, la estabilización del catéter también es muy importante para un paciente que va a recibir este tipo de nutriciones. La inmovilización debe hacerse con la técnica Omega. La técnica Omega es que debe quedar así como vemos en esta imagen. Dejar caer la película transparente, no hacerle tensión, sino dejarla caer. Cuando la película cae sobre el catéter, lo que hago es hacerle la formita del catéter, hacer como una herradura, o sea, la forma del catéter, esto se llama técnica Omega, y luego deslizar la película hacia los lados, evitando que quede como una tiendita. A veces queda como una tiendita allí, que se va llenando como de líquido, de sudor del paciente. Eso hace que el catéter se mueva hacia adentro y hacia afuera, generando minoflebitis rápidamente. Algunas instituciones usan de estas cintas transparentes, pero las deben tener en un lugar limpio, en donde no se contamine, y pues ya para colocar nutriciones con espárrafos y micropores, esto ya está mandado a recoger, ya no se debe utilizar. Y explicarle al paciente que durante el baño no se puede humedecer la película. Generalmente se tapa con una película de plástico mientras el paciente se duche y después se le retira. Entonces, ¿cuáles son los sitios de inserción según el método SIM? Puede ser en el antebrazo, para un catéter central o para un femoral. Mira, hay varias formas de nosotros identificar el método por zona para que el catéter quede bien ubicado. Si vamos a colocar el catéter con ecografía, debemos hacer el método Rapeva, ¿cierto? Que es una visualización de las venas profundas como basílica y cefálica a través de la ecografía. El RASEVA es la evaluación ya de las venas centrales. Entonces, si un especialista ya va a colocar es un catéter central, un SIC, pues él debe hacer previamente un barrido de cómo está esa vena subclavia, cómo está esa yugular, para poder colocar un catéter de manera segura. Eso se llama RASEVA, evaluación rápida de las venas centrales del paciente. Y conocer muy bien los catéteres para elegir el catéter adecuado. Miren, en pediatría tenemos catéteres largos y cortos, centrales, de 13 centímetros de longitud y de 8 centímetros de longitud. Entonces hay que ayudar al especialista para que él elija el catéter con la longitud adecuada, ¿cierto? Y que usted conozca cuáles son los lúmenes de su catéter, cuáles son los French, cuáles son los Gauss, para poder elegir el catéter más adecuado. Que conozca los puertos implantables, si es que va a colocar una nutrición a través de un puerto implantable, que sepa cómo está compuesto un puerto con un catéter, ¿cierto? Cómo es su aguja. En cuanto al lumen para administrar la nutrición parenteral, no es un gol estándar, ninguna guía nos dice, vea, esto tiene que ser así, no, pero hay algunas recomendaciones de varias instituciones que nos dicen que cuando tenemos un catéter de 3 vías, debemos dejar el lumen medial para administrar nutriciones parenterales, el lumen medial. El lumen distal, que es el que está en la punta, la ideal es dejar soluciones, sueros o medicamentos o medir una PVC. Y el lumen proximal, lo ideal sería colocar medicamentos, ¿cierto? También sueros y toma de exámenes de laboratorio. ¿Por qué no se toman exámenes de laboratorio por el distal? Porque cuando tomas sangre del distal,
seguramente va a estar por acá pasando algún tipo de medicamento por el proximal y vas a tomar sangre con medicamento. Para que no le salgan medicamentos, pues tendrías que parar todos los goteos del paciente. Y si el paciente está con una vasopresina, una norepinefrina, pues no lo vas a poder hacer. Entonces, por eso se deja este lumen proximal para este tipo de muestras. Y el medial para nutriciones parenterales, ¿cierto? Y el distal para monitoría. Si tengo un catéter dúo, pues el lumen distal lo puedo dejar para la nutrición y el proximal para administrar medicamentos y tomar exámenes de sangre. Si un paciente tiene un catéter dúo, pues seguramente no está tan grave, no va a necesitar una PVC, entonces puedes utilizar el distal para administrar este tipo de nutriciones. Si tengo un catéter PIC, debo tener en cuenta que el PIC tiene un lumen de alto poder y un lumen normal. Hay algunos PIC que los dos lúmenes son de alto poder. En los PIC que tienen los dos lúmenes de alto poder, puedes colocarlo por cualquiera. Pero si tienes un PIC donde hay un lumen normal y uno de alto poder, la nutrición parenteral se debe pasar es por el lumen normal, el que no es de alto poder, o sea, el que no resiste 325 PSI. ¿Por qué? Porque seguramente ese paciente va a necesitar más adelante de pronto un TAC donde le van a inyectar altas presiones y usted va a tener ese lumen de alto poder ubicado con la nutrición parenteral, pues no vas a poder utilizarlo. Y si lo utilizas, está en riesgo de que ese catéter se infecte porque recuerde que esos lípidos hay que dejarlos quietos con la mínima manipulación. A este paciente le ocurrió una extravasación porque eligieron el catéter muy corto. Nosotros tenemos catéter de 4 French 8 centímetros o de 4 French 13 centímetros. Lo que le pasó a este niño es que la nutrición le colocaron este catéter, pero le colocaron un catéter de 4 French 8 centímetros. ¿Dónde le quedó la punta del catéter? Además que está en el lado izquierdo, la punta del catéter le quedó por acá, en la innominada. Si vemos aquí la radiografía, mira, ni siquiera alcanzó a entrar a la vena cava. Entonces, ¿qué pasó? El medicamento se infiltró, esta nutrición se infiltró y le estaba generando una lesión vesicante a este paciente. Y tenía un central, pero no quedó bien ubicado porque no eligieron la longitud del catéter adecuado. Los catéteres, la idea es que ya las suturas desaparezcan, pero en caso de que de pronto por protocolo en niños tengamos que suturarlo, lo mejor es que lo hagan con nylon y no con seda. La seda es como tela y se va llenando de sangre donde las bacterias y los hongos tienden mucho a colonizarla y se va infectando, mientras que el nylon es sintético y no genera tanta acumulación de bacterias, pero pues lo que apuntan las guías es que se usen fijadores como este, el cual no necesita sutura, y pegante tisular como el cianoacrilato para que ayude a fijar el catéter. Entonces, de recomendaciones ya para terminar, recomendamos la higiene de manos. Cuando vaya a manipular un catéter, realice un lavado o una fricción de acuerdo al protocolo cierto de su institución y no tener anillos, pulseras ni las uñas maquilladas cuando vamos a manipular una nutrición parenteral a través de un catéter, así sea periférico. Conserve la técnica séptica en todos sus procedimientos. Ahora la técnica séptica hospitalaria se llama AINTT, quiere decir técnica séptica de no tocar, y es que usted aprenda a respetar las partes claves de su dispositivo y el sitio clave de su procedimiento. También hay unos campos, campo quirúrgico, campo estándar o microcampo estéril. Que yo quiero colocar las cositas en el espacio donde tenía los guantes estériles, puede hacerlo, ya está documentado, eso se llama microcampo estéril. Evite las desconexiones de las nutriciones parenterales. Que le voy a desconectar para ponerle la blusita al niño, para ponerle la piñamita, para llevarlo al parque. Esto es riesgo, no puedes estar desconectando los sistemas cerrados de administración de nutriciones parenterales. Utilice filtros. Nosotros tenemos un filtro que se llama Intrapur Plus, que es un filtro para nutriciones parenterales. También tenemos pues los SED y todo lo que son bombas de infusión para administrar este tipo de nutriciones parenterales. Los dispositivos disponibles, pues las bolsas EVA, si se quiere preparar la nutrición en una central de mezclas. Tenemos el Pinnacle, que es una máquina que prepara las nutriciones, ya el químico no tiene que estar administrando en esa bolsa
oligoelementos, multivitaminas manualmente, sino que ya lo hace la máquina, te prepara toda esta nutrición en el hospital, ¿vale? Tenemos todos los equipos fotosensibles y todos los sistemas de bombas de infusión con la última tecnología y códigos DERTS para que tenga una administración segura de este tipo de medicamentos y nutriciones. Entonces, la seguridad en la administración de esto es muy importante. A veces tenemos pacientes en cuidados intensivos con múltiples bombas, tienen analgesia peridural y ya se han reportado casos de en que una enfermera conectó la nutrición parenteral, se la conectó a un paciente que tenía un catéter peridural y le pasó la nutrición a la columna, ¿cierto? Entonces, también hay muchos sistemas de seguridad que tenemos que tener en cuenta en la administración de este tipo de nutriciones y que sean exactas con unas muy buenas bombas de infusión. La central de mezclas debe estar muy bien dotada, con un lugar donde se preparen este tipo de soluciones que generalmente son con concentraciones de osmolaridades mayor a 900 miliosmoles y con tasas de osmolaridades mayor a 84. Estas nutriciones preparadas en la central de mezclas pues deben ir por un catéter central, sea PIC. Siempre estar atentos entonces a la aparición de complicaciones como la flebitis. El primer signo de flebitis es dolor. Cuando hay dolor, yo tengo que mirar el paciente que está ocurriendo, si es que la vena está muy pequeña, si el flujo está muy rápido, pero cuando hay dolor y enrojecimiento, ya son signos claros de flebitis, ya debo es como retirar ese catéter y no esperar hasta el otro día porque vamos a tener, ya es una tromboflebitis. Pero recuerde que las flebitis son mecánicas, químicas, bacterianas y tienen unos tiempos de aparición. Una mecánica aparece después de 12 horas de yo haber colocado el catéter, la flebitis química aparece inmediatamente, yo doy la vuelta y si coloqué un medicamento con pHs muy bajos de una vez al paciente le va a doler, y la bacteriana pues va a aparecer después de 48 horas de no haber cumplido con la higiene de manos y la técnica aséptica. Las infecciones en estos catéteres pueden ser extraluminales, intraluminales o hematógenas. La que más ocurre es la extraluminal, que ocupa el 60% de las infecciones. ¿Y cómo ocurre entonces una infección extraluminal? Pues ocurre porque las personas no se hacen una buena higiene de manos, porque no tienen precauciones con las máximas barreras, que son gafas, gorro, tapabocas, guantes, la asepsia de la piel no es la adecuada, porque no tienen una buena técnica INTT, porque no protegen el sitio de inserción, porque los protocolos de asepsia no son los correctos, de pronto la integridad de la piel no está adecuada, el paciente está presentando una MARSI, o limitar la manipulación también. Cuando manipulamos mucho este catéter puede generar infecciones extraluminales, evitar suturar el catéter y retire si no necesita el catéter el paciente, retire. Entonces las extraluminales tienen que ver mucho con el sitio de inserción y las intraluminales tienen que ver mucho con las vías. ¿Y qué pasa con las vías? Cuando manipulo las vías y no hago una buena higiene de manos, cuando tengo llaves de 3 vías, extensiones, un poco de sistemas conectados allá al catéter, el uso inadecuado de guantes, la desinfección inadecuada de los puertos, no limpio bien los puertos antes de hacer conexiones, no cubro el lumen o no cubrir el lumen con gasa o cinta adhesiva, o sea, embrujar, algo que llaman que embrujar el catéter. Esto también es muy peligroso porque embrujar un catéter es ponerle una gasa y cubrirlo con un esparadrapo, pues eso hace que los líquidos, secreciones, todo se va acumulando allí en esa gasa y me va a infectar mi catéter. El lavado y la permeabilidad del catéter con soluciones y jeringas que estén estériles, cambiar los equipos cada 24 horas para nutriciones parenterales o depende del protocolo de la institución también, y las recomendaciones del fabricante, mantener un sistema cerrado, usar filtros de 1.2 micras y educación al paciente y cuidado a la familia. Entonces, esto es como ya para terminar la preparación de una nutrición. Recuerde que cuando tenemos nutriciones así con varias cámaras, debemos mezclar primero los lípidos y, la glucosa y los aminoácidos, los lípidos que lo lechoso se deja de último. Entonces aquí como vemos la foto, se mezclan primero las soluciones que son transparentes y de último se mezcla la lechosa, ¿cierto? Para evitar y poder identificar de pronto alguna alteración en estas componentes de la nutrición. Entonces, cuando tienen una nutrición tricameral, debemos empezar primero por las soluciones que son transparentes y terminar con la que es lechosa. Y ya pues administrar al paciente. Bueno, esto es como una revisión entonces de las recomendaciones de estas guías y quiero dejarlos con este mensaje.
que a veces no es solo brillar, ¿cierto? Sino también ayudar a brillar a las demás personas. Entonces, todos los que vayan adquiriendo estas competencias y tengan habilidades en la administración de nutriciones, ayudemos a los compañeros que veamos con esas limitaciones a que alcancen también el nivel y así poder brindar una atención segura a nuestros pacientes en todo lo que es la terapia de nutrición parenteral.